no deja de asombrarme lo rápido que corre el tiempo. Ya pasó un año desde que estuvimos la última vez reunidos en Bucaramanga y me complace muchísimo estar aquí acompañándolos desde este hermoso puerto de Santa Marta. Esta mañana inauguramos el puerto más eficiente de carbón del mundo entero, aquí en Ciénaga. Y creo que este es el momento de reiterar nuestro compromiso con un sector tan importante como el de ustedes. Hoy debemos mirar hacia atrás para entender los resultados que se han alcanzado y también es importante dimensionar las acciones que se están poniendo en marcha para que el sector siga creciendo y siga fortaleciéndose. Ya se han mencionado algunas cifras, doctor Betancourt, y ellas muestran que en los últimos años el sector se ha encaminado hacia un camino productivo y más próspero, a pesar de muchas dificultades. Entre el año 2010 y el 2012, últimos 2 años, el área cultivada creció en un 12%, pasando de 400.000 hectáreas a 450.000. De hecho, ya contamos con 300.000 hectáreas cosechables, un 20% más de lo que teníamos en el año 2010. La extracción de aceite de palma, por su parte, también va por la senda positiva. En el año 2010 estábamos en algo más de 750.000 toneladas, en el año pasado, en 2012, se lograron 974.000 toneladas, o sea, un 30% más. ¿Cómo vamos este año? Me dicen que los primeros 3 meses la extracción llegó a 286.000 toneladas, un 9% más que el mismo periodo del año anterior. También las ventas vienen creciendo y en particular las exportaciones, que crecieron el año pasado un 62%. ¿Pero por qué nos importan estas cifras? La respuesta es sencilla, porque si esos números crecen, eso se traduce en lo que todos queremos, más bienestar, más familias beneficiadas, más empleo. La palma da empleo, y un empleo importante a nuestras zonas rurales. El año pasado generó más de 82.000 empleos directos en los eslabones agrícola e industrial. Y como por cada empleo directo se generan 1.5 empleos adicionales, hoy podríamos decir que hay alrededor de 120.000 colombianos que derivan sus ingresos de este sector. Así que tenemos 120.000 familias y 120.000 razones de peso para querer que la palmicultura siga creciendo y siga fortaleciéndose. Ahora bien, aunque el sector le ha ido relativamente bien, estamos convencidos que se le puede ir mucho mejor y no somos ajenos a las dificultades. Nosotros entendemos el potencial que tiene la palmicultura y por eso hemos venido haciendo apuestas en muchos frentes. Voy a referirme a 2 en particular. El primero es algo que nos concierne a todos, en donde no hemos bajado la guardia en ningún momento, y es el de la seguridad. Y lo puedo resumir para no entrar en detalles de la siguiente manera. La ofensiva militar sigue fuerte y cada vez obteniendo más resultados. Y sigue así porque tenemos que darles, no solamente a ustedes, a todos los colombianos del campo y a todos los colombianos de las ciudades, la oportunidad de trabajar y de desenvolverse con seguridad y con tranquilidad. Eso es una responsabilidad fundamental de cualquier Estado. En este año, solamente este año, hemos neutralizado a más de 1.800 miembros de las FARC y el ELN, 1.800.
y con la caída la semana pasada de un personaje siniestro, el negro Eliezer, cabecilla de una columna en el Catatumbo y mano derecha de Timochenko. Alcanzamos la cifra de 50 cabecillas neutralizados en los últimos 34 meses de gobierno. Ese resultado nunca se había visto en 49 años o más de lucha contra las FARC. No es casual que hoy las FARC y el ELN cuenten con el número más bajo desde que se llevan las cifras, el número de personas, lo que llaman encuadrilladas, o sea, armadas. Nuestro esfuerzo para consolidar la seguridad es además de doble vía, y en esto quiero ser muy claro. Estamos buscando la paz, pero sin descuidar un solo segundo nuestra ofensiva militar. Y eso ha sido así desde el principio. La otra gran apuesta es el frente de lo que mencionó el doctor Betancourt, la eficiencia, la productividad. Y por supuesto que lo que a ustedes les preocupa en materia de productividad, y las cifras dan algunas señales de preocupación porque la productividad viene bajando en lugar de subiendo, pues también nos preocupa a nosotros, por la sencilla razón de que a ustedes les va bien, a nosotros, al país le va bien, y viceversa. Hoy tal vez el reto más complejo que enfrentamos es, aquí se mencionó, la pudrición del cogollo, que afectó, tengo entendido, 70.000 hectáreas, más del 15% de la superficie cultivada, y dejó sin trabajo a casi 7.000 colombianos, en Puerto Wilches, en Cantagallo y en Tumaco. Es un problema muy serio, porque estamos perdiendo empleos y poniendo al mismo tiempo en riesgo la producción. Pero tengan la seguridad de que vamos a seguir trabajando juntos para ver cómo podemos resolver ese problema. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Para empezar, creamos el incentivo de la capitalización rural sanitario para que más productores renueven sus cultivos. Ahora vamos a entregarles un subsidio para ayudar con los costos de la renovación. A los pequeños productores les daremos 40%, a los medianos 30% y a los grandes 20%. Este incentivo está pensado a 5 años y tiene un costo de cerca de 210.000 millones de pesos. Y para iniciar vamos a invertir este año 45.000 millones gracias al PIPE, al Plan de Impulso a la Productividad y Empleo que lanzamos hace poco más de un mes y que además también está siendo efectivo en otro factor que a ustedes les preocupa mucho y es la tasa de cambio, que ya llegó a donde queríamos que llegara en muy corto tiempo, ya llegó a los niveles de 1.900 pesos por dólar. Y para redondear, acabamos de firmar entre el Ministerio de Agricultura, Fedepalma, Finagro y el ICA un acuerdo para consolidar el plan de prevención, control y mitigación de ese fenómeno que tanto daño está haciendo, la pudrición del cogollo. Ahí todos asumimos compromisos. El ICA, por ejemplo, va a inspeccionar, va a vigilar y va a controlar viveros y cultivos. Fedepalma se comprometió a socializar el programa de erradicación y renovación y va a ofrecer capacitaciones en el manejo fitosanitario a los productores. Finagro, por su parte, va a comunicar los requisitos y los trámites necesarios para acceder al incentivo sanitario y va a tramitar las inscripciones de los proyectos que cumplen con las condiciones. Vamos a establecer consejos regionales de sanidad vegetal para que generen alertas tempranas y poder así tomar las medidas pertinentes a tiempo. El éxito de todos estos esfuerzos va a depender del aporte y el compromiso de todos, el gremio y el gobierno.
Y hablando de compromisos, no puedo pasar por alto otro frente que se ha caracterizado por ser un respaldo importante, los créditos de Finagro, que ustedes han sabido aprovechar muy bien. Entre el año 2010 y el año 2012, sus créditos aumentaron en un 87%, pasando de 240.000 millones a casi 450.000 millones de pesos. Y ahora van a aprovecharlo aún más, pues bajo esta coyuntura difícil los productores van a poder reestructurar los créditos que han pedido para la renovación de cultivos en Puerto Wilches, en Cantagallo y en Tumaco. Ahora permítame brevemente detenerme para hablar de otra punta de lanza de este sector que a ustedes también les interesa mucho, los biocombustibles. Hoy les reafirmo nuestro compromiso de mantener la política de biocombustibles como está, buscando el equilibrio ambiental y la competencia, la competitividad de nuestro país. Eso supone que analicemos qué tan factible es incrementar las mezclas, pero ojo, teniendo en cuenta la oferta nacional y revisando la viabilidad tecnológica y ambiental, así como la infraestructura. Recordemos que estamos a la vanguardia en el porcentaje de mezclas de biodiesel en todo el planeta, en el mundo. Tenemos sin duda un gran potencial y debemos capitalizarlo mirando también a los mercados internacionales, no podemos estar ajenos a esos mercados. De nuestra parte, vamos a trabajar desde la Comisión Intersectorial de Biocombustibles para seguir ofreciendo las señales económicas que hacen posible las exportaciones. Una de las prioridades de nuestra política rural ha sido la de mejorar la calidad de vida de la población rural. Con el programa de vivienda rural hemos entregado casi 35.000 soluciones de vivienda de al menos 100.000 que vamos a construir o a mejorar. Y adicionalmente, a través de Finagro, hemos entregado 11.5 billones de pesos a más de 850.000 productores en todo el país. Comenzamos, por otra parte, un proceso histórico, es el proceso de la restitución de tierras. Hoy más de 300 familias víctimas del conflicto han recuperado sus derechos sobre predios que rondan las 12.000 hectáreas, que no se entregan así simplemente con un título, sino que va acompañada de proyectos productivos que garanticen a esas familias un retorno digno. Adicional a esto, celebramos hace unos días con el doctor Juan Camilo en Pacho, Cundinamarca, la formalización o la titulación de más de 2 millones de hectáreas que benefician a más de 20.000 familias campesinas. Estos son avances que hemos hecho en ese propósito que tenemos de construir un país más justo. Pero no estamos satisfechos y queremos hacer mucho más. Cuando presentamos en abril el plan del impulso a la productividad y el empleo, el llamado PIPE, asumimos 5 compromisos por cerca de 745.000 millones de pesos para acelerar el crecimiento del agro, y que hoy reitero. La primera acción es destinar 100.000 millones de pesos al ICR, al Incentivo de Capitalización Rural. Dentro de estos recursos están los que nos permiten arrancar con el ICR sanitario, y este mismo año. La segunda medida son las coberturas cambiarias por 65.000 millones de pesos, que incluye el apoyo a la comercialización de los productos como el cacao, como el arroz, como la papa, como la panela, entre otros. En tercer lugar, vamos a invertir 100.000 millones en asistencia técnica, en infraestructura, en laboratorios, en el manejo de pasturas para el sector lechero. Y en cuarto lugar, se van a invertir 200.000 millones de pesos para la construcción o mejora
de la vivienda de interés social rural. Aquí en el país se ha hecho mucho ruido y creo que con razón a las 100.000 viviendas gratis que estamos dando en el sector urbano, pero es que un número igual se está dando en el sector rural, 30.000 el año pasado y este año aspiramos a terminar con 100.000. Y finalmente vamos a invertir 280.000 millones de pesos en el Censo Nacional Agropecuario. A principios de este mes radicamos en el Congreso, con mensaje de urgencia, la ley de traslados presupuestales para comenzar a ejecutar lo más pronto posible estos recursos del PIPE, y tengo entendido que ya eso va a punto de ser aprobado. Gracias, senadores, senadoras y representantes. Contando con su pronta aprobación, esperamos que estos recursos estén disponibles a mediados del mes entrante. Y hoy quiero aprovechar para resaltar la labor y el compromiso del ministro saliente, el doctor Juan Camilo Restrepo, a quien debemos mucho y le debemos mucho de lo que acabamos de mencionar, y también quiero, por supuesto, desearle muchos éxitos al nuevo ministro de Agricultura, al doctor Francisco Estupiñán, que todos ustedes lo conocen porque ha estado vinculado al sector hace mucho tiempo y además con una labor muy efectiva en el Banco Agrario. Bajo su orientación seguiremos, ojalá, un camino muy positivo con el agro colombiano. Y no quiero terminar sin comentar con ustedes la noticia que tuvimos el fin de semana con el acuerdo alcanzado en la Mesa de La Habana sobre el primer punto de la agenda, que es el punto referente a lo que se ha denominado desarrollo rural integral. Esto es un hecho histórico, porque nunca en ningún proceso que se ha adelantado con las FARC se había llegado a un acuerdo sustantivo como el que se anunció el domingo. Y no sobre cualquier materia, sino sobre una que tal vez presentaba la mayor complejidad dentro de las negociaciones. Es un paso importante, pero también debemos ser conscientes de que es apenas un primer paso. Queda por andar un camino largo, un camino difícil, y lo vamos a seguir recorriendo con prudencia, con seriedad, con sentido de la responsabilidad, que creo que es lo que hemos hecho hasta el momento. Porque ustedes tienen que ser conscientes, amigos palmicultores, hacer la paz es difícil, es mucho más fácil hacer la guerra. Se lo digo yo que la he hecho y con efectividad. Hacer la paz es bien difícil. Llevamos medio siglo sufriendo el conflicto, sufriendo la guerra, viviendo con miedo. Llevamos medio siglo confrontando al enemigo, y cambiar nuestro horizonte hacia un país reconciliado, con todo lo que eso implica, no es una tarea fácil. Pero no hay que tenerle miedo a la paz. A lo único que hay que temerle, decía un gran presidente norteamericano, es al miedo mismo. Todo lo que estamos haciendo es para que ustedes, los cultivadores de Colombia, puedan sembrar sin miedo, para que los campesinos puedan recorrer sus parcelas sin miedo, para que los transportadores puedan llevar sus productos sin miedo. Nuestra apuesta por la paz es una apuesta para que en Colombia dejemos de temer, incluso a la misma paz. El primer acuerdo al que se llegó en La Habana, como ya lo he explicado, es tan solo el primero, y hasta que no tengamos un acuerdo sobre todos los puntos, nada va a cambiar, porque ahí pusimos nosotros como condición
Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Como también pusimos como condición que hasta que no esté acordado todo, no habrá un cese al fuego y continuará la ofensiva militar. Lo que se acordó debe ser visto ante todo como una gran oportunidad para el campo colombiano, porque su contenido es simplemente la concreción y la profundización de reformas que todos sabemos son necesarias para tener un campo más productivo, más competitivo, más equitativo y un campo en paz. Por muchas décadas, Colombia ha venido posponiendo las grandes inversiones que necesita el campo colombiano para sacarlo de su atraso y sobre todo para cerrar las grandes brechas que todavía subsisten entre la población rural y la población urbana en este país, como usted lo mencionó, doctor Betancur. Si algo nos hemos propuesto en este gobierno, si algo nos obsesiona, es la necesidad de reducir la pobreza y de reducir la inequidad. Y por fortuna lo estamos logrando y hay resultados muy satisfactorios. La pobreza medida por ingresos disminuyó en 2 puntos en los 2 últimos años y en 4.5, que equivale a 4.5 porcentuales bajo un indicador o 6.5 porcentuales bajo otro indicador. Y lo que llaman la pobreza multidimensional, que es un índice mucho más completo, mucho más estricto. Bajo ese índice se ha disminuido 3.7. Solamente Perú está al lado de Colombia en reducción de pobreza en estos últimos 2 años. Fuimos los 2 países que más redujimos la pobreza en toda América Latina y el Caribe. Y también rompimos esa tendencia perversa y eterna que teníamos de un incremento de la desigualdad en el país en la medida en que crecía la economía. Porque estábamos creciendo efectivamente, pero creciendo de una forma donde también las desigualdades crecían. En los últimos 2 años, por primera vez, se ha reducido el índice de desigualdad y han aumentado más los ingresos de los pobres que los ingresos de los más ricos. Solamente con Ecuador hemos sido los países que más hemos reducido la desigualdad en toda América Latina en estos 2 años. Y en el caso colombiano, por primera vez logramos romper esa tendencia. Creo que este es un logro muy importante, tan importante que el premio Nobel Amartya Sen la semana entrante le va a hacer una distinción a Colombia y la Universidad de Oxford lo mismo, porque están diciendo, ustedes están poniendo en marcha unas políticas sociales realmente innovadoras y efectivas y están obteniendo resultados. Pero las cifras sociales del campo, tristemente, siguen siendo deplorables a pesar de los avances. Si bien la pobreza rural bajó del 49.7 en el año 2010 al 46.8 en el año pasado, casi 3 puntos, y eso es importante, sigue estando muy por encima, como aquí se dijo, de la pobreza urbana y nacional. Y la reversión de la tendencia en el tema de la desigualdad tampoco se da en la misma proporción en el campo colombiano. ¿Y por qué? Se pregunta uno, entre otras razones, entre otras muchas razones, tal vez la primera es que tenemos el conflicto, la guerra, atravesado en el campo. Si sacamos ese conflicto, si sacamos ese obstáculo, nos vamos a quitar un peso de encima y vamos a tener los mejores incentivos, porque estaremos no solo mejorando las vidas de las personas, sino estaremos construyendo paz. Colombia tiene que darle la cara al campo colombiano, y lo he dicho muchas veces, con o sin FARC. Y mucho mejor
¿Quién puede dudarlo? De la primera manera. Mucho mejor hacerlo si sacamos al conflicto del panorama y nos dedicamos todos a construir progreso y a construir desarrollo desde una situación de paz. ¿Qué agricultor, grande o pequeño, puede decir que no le conviene al Estado invertir más en infraestructura rural, o llevar electricidad al campo, o llevar agua potable, o llevar más riego al campo, o mejorar la vida y la vivienda de los campesinos? Pues de eso se trata este primer acuerdo, de cuantiosísimas inversiones para el campo, de modernización, de productividad, de equidad en el campo. Que nadie piense que se acuerda algo que va a vulnerar el Estado de Derecho. De eso no hay riesgo. Y que nadie tema por su propiedad adquirida legítimamente, pues nada del acordado va a afectar ni va a tocar a los propietarios legítimos. Esta no es una reforma agraria a la brava, sino la aplicación rigurosa de unos principios, de unas políticas y de unos mecanismos establecidos dentro de nuestra Constitución y nuestras leyes. Lo que acordamos tiene básicamente 4 pilares. El primero, dar un salto cualitativo y cuantitativo en el acceso y en el uso de la tierra. Se habla de un fondo de tierras, alimentado en gran medida con predios que hayan sido adquiridos ilegalmente, para que campesinos sin tierra o campesinos con tierra insuficiente puedan tener acceso a terrenos propios para trabajar. Aquí ganan todos. Quienes están cultivando su tierra adquirida legítimamente lo seguirán haciendo, pero en un entorno de paz. Los campesinos sin tierra tendrán la posibilidad de tenerla y los campesinos sin títulos también podrán beneficiarse de un gran programa de formalización masiva como la que estamos adelantando. Además, vamos a crear una nueva jurisdicción agraria que asegure la protección de los derechos de propiedad de todos los habitantes del campo. No hay mejor fundamento para la paz que la clarificación y la protección de los derechos de propiedad, que es algo muy importante. Aquí se están reconociendo el derecho a la propiedad privada, nunca ha estado, nunca se nos ha imaginado ponerla, como algunos han insinuado, en la mesa de negociación. Este pilar incluye también un esfuerzo para cerrar la frontera agrícola y proteger nuestras reservas naturales, que es algo que nos conviene también a todos. Se busca que las comunidades en dichas zonas pasen de ser depredadoras a protectoras de nuestros recursos naturales mediante diferentes formas de asociación productiva, incluyendo las zonas de reserva campesina, que no van a ser con zonas con autonomía estilo los indígenas, sino simplemente lo que hoy ya establece la ley. Así es que aquí no hay ningún cambio. Se habla igualmente de crear un sistema de incentivos para mejorar el uso de la tierra, algo indispensable si queremos aprovechar el inmenso potencial de nuestro país frente a la creciente demanda del mundo por alimentos. Ustedes lo conocen eso muy bien. Poner la tierra a producir en forma eficiente, pues es lo más lógico, es lo obvio. Y nosotros tenemos demasiada tierra improductiva o con una baja productividad, demasiado baja. El segundo pilar es el establecimiento de programas especiales de desarrollo con un enfoque territorial en los territorios más necesitados para reconstruir las regiones afectadas con verdaderos planes de choque. Procesos asociativos como los que ustedes mismos lideran en varias zonas del país pueden ser de una gran utilidad en este aspecto. El tercer pilar son planes nacionales en las áreas rurales de cosas tan elementales pero tan necesarias como la educación, como la salud, como vías, como distritos de riego, como agua potable, como vivienda, destinados, entre otras cosas, a reducir la pobreza en el campo.
Y el cuarto pilar es la seguridad alimentaria y nutricional, incluyendo programas especiales contra el hambre en el campo. Si hoy estamos invirtiendo en el campo y trabajando por el campo, lo que significa lo acordado no es nada diferente, no es otra cosa que profundizar mucho más esta inversión y este trabajo y volcar los esfuerzos del Estado hacia el campo, donde está concentrada la mayor pobreza y la mayor inequidad. Se trata también de tomar medidas que reversen de alguna forma, de alguna manera, los efectos del conflicto y aseguren su no repetición. Yo me pregunto, ¿puede ser esto malo? Yo estoy seguro que no. Y por eso los invito a ustedes, a todos los empresarios, a todos los trabajadores del campo, a apoyar este empeño y aportar su voluntad y su fe en que podemos lograr un campo en paz. Y tenemos que proyectarnos hacia el futuro, porque el logro de acuerdos, por más difícil que sea, por más complejo que sea, es apenas el inicio de una gran tarea. Tenemos que prepararnos para la implementación, para que todos estos mecanismos y todos estos buenos propósitos se lleven a la práctica en un horizonte que esperamos sea sin el conflicto. Y más allá incluso de la implementación, debemos prever una gran fase de transición y de construcción de la paz, una fase que debemos adelantar entre todos, incluidos los empresarios, los gremios del campo, y en la que todos estamos llamados a poner nuestro granito de arena, a contribuir, porque nuestro país no resiste, nuestro país no se merece otros 50 años de miedo y de violencia. Y yo creo que llegó la hora de vencer ese miedo. Usted decía, doctor Bethancourt, que de pronto estábamos haciendo demasiadas cosas, que TLCs, que FARC, que esto y aquello, mencionó varias. Yo le diría, no le tengamos miedo a pensar en grande y hacer cosas grandes y muchas al mismo tiempo. Así es como se desarrollan los países. Eso fue lo que dijo Lee Kuan Yew allá en Singapur, cuando cogió una islita que era de los países más pobres que había sobre la tierra. Dijo, tenemos que hacer muchas cosas al mismo tiempo porque tenemos muchas necesidades que satisfacer. Yo me recuerdo, doctor Bethancourt, cuando al principio del gobierno, yo lo dije en una alocución reciente, dije, por ejemplo, en un área, en la parte internacional, vamos a arreglar las relaciones con Venezuela, con Ecuador, vamos a hacernos elegir en el Consejo de Seguridad, vamos a jugar ahí un papel importante, vamos a jugar un papel relevante en UNASUR, donde estábamos como de ovejita negra, vamos a tratar de presidir el grupo de Mesoamérica y el grupo de estados del Caribe. Y vamos a tratar de que el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos lo apruebe el Congreso americano y lo apruebe el Parlamento Europeo, el acuerdo que se negoció con Europa. Y vamos a abrir el mercado de Corea y de Japón. Y vamos a crear el gran proceso de integración latinoamericana que vamos a denominar la Alianza del Pacífico. Y vamos a hacer algo muy importante. Vamos a pensar en grande y actuar como grandes. Y vamos a meternos en el club de los grandes, en el club de los países con las mejores prácticas del mundo, que es la OSD. Y todo el mundo me decía, usted sí es audaz, ¿no? ¿Cómo se le ocurre proponer todo eso? Pues en 2 años y medio todo lo hemos logrado. Y yo espero que en las próximas 12 horas, esto último, que será un paso fundamental en esa
realización de un sueño, que es el ingreso nuestro a la OECD, que se daría en 2 años, cuando el país que menos ha durado en entrar fue de 5 años y fue Chile, el único de Sudamérica. Todo lo hemos logrado. Que también ha estado proponiendo multiplicar por 6 la inversión en infraestructura y conectar todos los municipios con fibra óptica y decretar la educación gratuita. Y al mismo tiempo íbamos a tratar de bajar la inflación a su nivel más bajo en los últimos 60 años y al mismo tiempo, a pesar de todas esas inversiones y toda la parte social, íbamos a buscar un equilibrio fiscal. Y me decían, eso es imposible. Si quiere lo uno, no va a poder obtener lo otro. Pues, doctor Betancourt, todo lo hemos obtenido. ¿Por qué? Porque nos pusimos metas grandes, que las estamos realizando. Yo creo que Colombia se merece pensar en grande. Y doctor Jens, usted decía esta mañana que sentarse a dialogar con estos bandidos de las FARC era legitimar las vías de hecho, y que ¿por qué les vamos a entregar a ellos esta gabela de todos estos anuncios, de este primer acuerdo, si era algo que teníamos que hacer de todas formas? Yo le respondería muy cariñosamente, dígame cuál es la alternativa. Dígame si la alternativa es seguir la confrontación 20, 30 años más de lucha, si tenemos la oportunidad de oro, sin sacrificar nada, porque no estamos sacrificando absolutamente nada, no estamos bajando la guardia en la parte militar, no estamos haciendo concesiones de ninguna naturaleza, estamos simplemente aprovechando más una riqueza que es de todos nosotros para conseguir la paz. Yo creo que vale la pena, por lo menos haberlo ensayado. Si fracasamos, porque todavía falta un camino largo por recorrer, tengo la conciencia tranquila que por lo menos ensayé. Pero no ensayar sería un sacrilegio. No sentarme a ensayar la paz, a buscar la paz en este país, yo me moriría muy frustrado si tuve la oportunidad de lograrlo. Tratemos, ensayemos, que lo peor que nos puede pasar es que no se logre. Entonces seguimos igual, como venimos viviendo y sufriendo estos últimos 50 años. Y seguiremos transitando la vida con miedo, miedo de las FARC, miedo del ELN, miedo de la violencia. Yo creo que sí nos merecemos un camino diferente. De manera que, amigos palmeros, profundicemos el trabajo y afinemos la coordinación para que su sector siga llevando bienestar y empleo a miles de colombianos. Y los invito a que juntos, como ustedes lo hacen con La Palma, hagamos crecer nuestra Colombia hacia un horizonte cada vez más claro y un horizonte cada vez más alto. Muchas gracias.